estamos en Singapur, precisamente hoy estoy en la calle, estoy sin ningún tipo de mascarilla y esta es la cuarta parte del coronavirus. Nadie pensaba que íbamos a llegar a una cuarta parte sobre esto, pero cuando en China parecía que se estaba estabilizando la cosa por el coronavirus y los casos empezaban a decrecer, resulta que de repente han aparecido una nueva oleada de casos en otros países, como puede ser en Italia, en Irán o Corea del Sur, y esto ha empezado a asustar a la Organización Mundial de la Salud. Esto se va acercando más a lo que puede ser una pandemia, pero todavía no la han declarado como tal, sigue en epidemia y están intentando controlarlo por todos los medios para que esto no se agrave más y no sea algo ya completamente globalizado, aunque afecta ya a muchísimos países. Como podéis observar aquí, ya tenemos casi 100.000 casos de este COVID-19, pero por otro lado tenemos el dato alentador de que más del 50% de todos los casos ya están totalmente recuperados, dejando también la cifra de muertes muy atrás. Eso nos indica que verdaderamente solamente un 1,5 a un 2% de los casos acaban en una fatalidad. Corea ya asusta bastante y han superado de largo los 5.000 casos, también va camino de los 3.000 Italia, también superó los 2.000 Irán y bueno, incluso en España vamos de camino a los 200, que es un dato que a mí también pues me estaba preocupando un poco, porque dentro de muy poco es la Semana Santa y nosotros los españoles, que somos en general los mediterráneos, la gente latina, somos muy de estar en la calle y de no cumplir condiciones y normas estrictas, pues debemos de ser un poquito responsables, porque esto puede llevarnos muchos quebraderos de cabeza. A Singapur hay medios como Bloomberg o la propia Organización Mundial de la Salud han felicitado a Singapur por cómo ha atajado el problema con el coronavirus. Seguimos teniendo algunos casos aislados, pero crece de manera muy lenta, se ha estancado alrededor de los 110, 115 casos. Singapur lo ha hecho perfectamente desde el principio, controlando a posibles pasajeros que estuviesen contagiados con el virus procedente de China y ampliándose a otros países cuando ha ido creciendo el número de afectados, también monitorizando la temperatura en zonas como aeropuertos, zonas de metro muy concurridas, edificios que son de suma importancia, y además educando a la población diciéndole cómo deben actuar frente al virus. Y lo más importante de todo, sin crear ningún tipo de alerta o de pánico social. Incluso cuando se agotaron las mascarillas y el papel higiénico y otros víveres de primera necesidad en los supermercados, el gobierno, precisamente su primer ministro, apareció en público sin mascarilla para tranquilizar al pueblo y para decirles que ese tipo de comportamiento es precisamente el que puede destruir una nación como Singapur. Y eso es ejemplo para otros muchos países, los cuales deberían seguir los mismos protocolos. Y lo único que tenemos que hacer, según el gobierno de Singapur, es mantener una buena higiene, limpiarnos mucho las manos. Eso sí, está Singapur plagado de los cacharritos estos con alcohol para desinfectarte las manos. Intentar no llevarte tampoco las manos a la cara. Yo siempre me estoy tocando los ojos, por ejemplo, y ese tipo de prácticas, pues bueno, hay que intentar evitarlas. Antes de seguir hablando de Singapur, vamos a comentar lo que ha pasado en Japón. Al parecer una mujer ha contraído el virus 2 veces, cuando en teoría, cuando ya lo pasa una vez, no lo debería de pasar una segunda vez. Esperemos que esto sea un caso aislado o que no sea completamente cierto, pero bueno, yo creo que Japón se enfrenta a cosas muchísimo más graves en este momento, porque tampoco saben si van a tener que cancelar o aplazar las Olimpiadas. Comenté en otro vídeo que Japón se gastó 10 veces más de lo que habían ellos presupuesto y sería un golpe a nivel económico bastante serio para el país. Lo más importante, y es lo que tienen que hacer ahora mismo los gobiernos, sobre todo en países donde ahora mismo se está dando este COVID-19, es descubrir cuál es el origen del virus, cuál es el origen, cómo ha llegado al país, para poder trazarlo bien y evitar posibles contagios y que se expanda de manera exponencial. Aquí en Singapur contamos incluso con una plataforma online, la cual en un mapa nos muestra todos los casos que se han ido dando y cómo se enlazan unos con otros o si son casos independientes. Así las autoridades lo tienen todo controlado. Igualmente entrevistan a cada paciente del coronavirus para saber con qué personas han estado conectadas y atajar el problema lo más rápido posible. Han hecho muchísimos test a muchísimas personas, las cuales han dado negativo y algunas pues ha dado positivo, pero eso ha sido crucial para que a día de hoy esté el virus prácticamente controlado. Hay un edificio aquí en Singapur, un hospital que al parecer estaba completamente cerrado y que la han habilitado precisamente para esto del coronavirus, después del palo que recibieron con el SARS, que también lo supieron controlar bastante bien. Tomaron medidas preventivas para futuros casos como en el que nos estamos viendo ahora con el coronavirus. Singapur, a pesar de ser una gran potencia económica, no tiene la misma fuerza, el mismo músculo económico que puede
puede tener China y que te monta un hospital en 10 días. Como ellos no pueden hacer esto, ellos tienen que prevenir para estos casos de emergencia. Hay un par de casos que han salido en las noticias estos últimos días en Singapur. Un hombre con una residencia permanente aquí en el país, procedente de China, pues vino del país, vino de su país, vino de China, y entonces pues lo mandaron a cuarentena. Lo han pillado en la calle y las consecuencias pues han sido bastante radicales, y es que le han quitado el permiso de residencia permanente para siempre, le han expulsado del país y no puede volver a entrar a Singapur. También ha habido otra pareja aquí viviendo en Singapur, la cual sí contrajo el virus y no le dio toda la información, o le dio información falsa al Ministerio de Salud. Las consecuencias han sido muy graves, le han puesto una multa a cada uno de $10.000 y pueden ir a la cárcel hasta 6 meses. Recontaré alguno, pero esto no es demasiado, estas normas no son demasiado estrictas. Sí son estricta. Igual que os digo que Singapur es un país maravilloso para vivir, tiene una estabilidad económica, social y política muy buena. Luego además tenemos otros países alrededor de Singapur que lo hacen un paraíso, pero luego es verdad que el país es muy estricto siempre y cuando se trate de la seguridad de sus ciudadanos. Si ven una actitud que pone en peligro la salud pública, pues ellos actúan con severidad, pero es que debería de ser así. Por eso se han evitado muchos males, por eso a día de hoy están muy controlados. Otras cositas curiosas, ya no nos estamos monitorizando nosotros mismos la temperatura. Por ejemplo, en el edificio donde yo trabajo, es el propio edificio, las propias oficinas las cuales monitorizan la temperatura de los trabajadores. A mí en 30 minutos me pueden tomar la temperatura 5 o 6 veces si tengo que salir por cualquier cosa, pero bueno, yo prefiero que sea así, que nos mantengan seguros ante un posible contagio del coronavirus. Luego también el día 20 de febrero creo que fue para el estreno de Sonic el Erizo, la película. Sé que en otros muchos países salió el 14 de febrero para San Valentín, aquí en Singapur llegó una semana más tarde y esperaban muchas personas dentro del cine, pero me llevó una sorpresa, y es que resulta que una sala que podía tener una capacidad para 800, unas 1000 personas, pues estaba completamente vacía. Yo creo que no estaríamos más de 15-20 personas, que por un lado pues estuvo guay porque estuvimos viendo la película en una sala completamente solo para nosotros, pero por otro lado fue verdad que fue un gran impacto. Yo me planteé las pérdidas millonarias que ha tenido que tener la película por el simple hecho de haber sido estrenada en un momento tan crítico como ahora con el COVID-19. También hay otra medida que se ha tomado durante estas últimas 2 o 3 semanas, y es que las grandes empresas están dividiendo a sus equipos por grupos. Entonces esto consiste en que, por ejemplo, hay un grupo A, un grupo B, y se van alternando dependiendo de los días para ir a la oficina. Por ejemplo, grupo A va lunes y martes, grupo B va miércoles, jueves, y así sucesivamente. Con esto lo que hacen es que si hay algún grupo que ha sido contagiado por el virus, pues la otra todavía esté bien y no diezme al equipo por completo, porque al fin y al cabo el recurso humano es el que mantiene viva la empresa. Si la empresa se queda sin trabajadores, pues puede suponer un golpe muy fuerte a nivel económico. Empresas más pequeñitas con un número más reducido de personal, pues evidentemente a lo mejor no se pueden permitir esto y la gente tiene que acudir a la oficina. Pero las empresas grandes casi todas están haciendo esto, es para evitar males mayores. Así que nada más, simplemente que seáis preventivos, que cojáis, os lavéis bien las manos, que no toquéis mucho la cara, no alarméis, no creéis una alarma social, ¿vale? La situación es delicada, pero lo único que hay que hacer es prevenir, no alarmar y crear pánico. No vayáis en masa a comprar mascarillas y dejáis a los establecimientos sin ninguna, porque no hay necesidad para eso. Así que nada, si crees que el vídeo ha sido interesante, pues darle a un like, suscríbete al canal, compártelo con personas que crean que les puede interesar esto del coronavirus. Si vais a venir a Singapur, que sepáis que la situación está muy bien controlada, así que no os asustéis, podéis venir a Singapur perfectamente. Miradme a mí una vez más, estoy aquí en la calle sin ningún tipo de mascarilla, no pasa absolutamente nada, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!